Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe en su canal Jesús TV. Aquí estamos, gracias a Dios, en este mes de octubre, mes del Santo Rosario. Ya anteriormente tuvimos un programa para hablar del origen del Rosario, cómo se formó el Rosario, pues, y cómo llegó hasta nosotros. Pero hoy quiero compartir con ustedes la utilidad del rosario para enfrentar batallas. Fíjense ustedes que el Santo Rosario viene siendo un arma, sí, un arma que sirve para eso, para combatir. Y de hecho, todos sabemos que en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, surge la famosa herejía de los albigenses allá en el sur de Francia, maniqueos que iban en contra de la fe católica, y surge Santo Domingo de Guzmán, y la Santísima Virgen de alguna manera le revela que para luchar contra la herejía, es decir, contra las falsas doctrinas, no hay cosa mejor que utilizar precisamente el Santo Evangelio. Ahora bien, fíjense que leer la Biblia, bueno, ahora en nuestro tiempo todavía es problemático, pues, porque aunque tengamos, ahora podemos cargar hasta varias versiones de la Biblia en nuestro celular o tenerlas en nuestra computadora, pero en aquel entonces, cuando todavía apenas había empezado a usarse la imprenta, tener una Biblia, leerla y todo lo demás era un problema. Entonces la Virgen le sugiere a Santo Domingo de Guzmán un método de evangelización que va a ser, como quien dice, un resumen de la Sagrada Escritura. No falta quienes dicen, bueno, ¿y dónde está en la Biblia eso del rosario? o hasta aseguran paladinamente, ¿verdad? La palabra rosario, el rosario no aparece en la Biblia. Es natural. ¿Cómo quieren que aparezca? En una devoción que surge en el siglo XIII, ¿cómo quiere que aparezca esa devoción en la Biblia que terminó de escribirse a finales del siglo I, principios del siglo II? Pues no podían echar marcha atrás 12 siglos para poner el rosario en la Biblia. Pero fíjense ustedes una cosa, la Biblia sí está en el rosario. Bueno, se los demuestro. El Padre Nuestro pues, lo encontramos en los textos de San Mateo capítulo 6 o San Lucas capítulo 11, versículo 1. Pues el Ave María sabemos que se forma del saludo angélico, del saludo que el ángel le hace a la Virgen María de parte de Dios, cuando le dice salve a la llena de gracia, el Señor está contigo o es contigo. Y luego Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le dice, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, el Padre Nuestro y el Ave María, no diría yo son bíblicos, son evangélicos, son del Evangelio. Y bueno, la expresión gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se deduce de varios escritos de San Pablo. Y luego todos los capítulos, todos los misterios del Santo Rosario tienen base bíblica. Miren ustedes, el anuncio del ángel a la Virgen está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 y siguientes. La visita a Santa Isabel, siempre en el capítulo 1, versículo 39 de San Lucas. El nacimiento de Jesús, Gálatas 4:4, Lucas 2:7, Mateo 2:1. La presentación de Jesús en el templo, Lucas 2:22. El niño perdido allá en el templo, San Lucas 2:41 y siguientes. Los misterios luminosos que introdujo nuestro Santo Padre San Juan Pablo II, pues el bautismo de Jesús en el Jordán está en los 4 relatos del Evangelio, San Mateo capítulo 3, San Marcos capítulo 1, San Lucas capítulo 3 y San Juan capítulo 1. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, primer milagro de Jesús, está pues en el Evangelio según San Juan capítulo 2 a partir del versículo 1. El anuncio del reino, invitando a la conversión, sobre todo en las bienaventuranzas, ahí está San Marcos 1:15, San Mateo 5:1, San Lucas 6:20.
La transfiguración de Jesús en el Tabor la encontramos en San Mateo 17:1, en San Marcos 9:2, en San Lucas 9:28. La institución de la Eucaristía, expresión sacramental, anunciada en San Juan 6:48, relatada en San Mateo capítulo 26, en San Marcos capítulo 14, en San Lucas capítulo 22 y en la Primera Corintios capítulo 11. Bueno, y los dolorosos, pues por supuesto, la oración del huerto, San Mateo 26:36 y San Marcos 14:32, la flagelación, San Mateo 27:26, San Marcos 15:15, San Juan 19:1, la coronación de espinas, San Mateo 27:29, San Marcos 15:16, San Juan 19:2, Jesús carga con la cruz, San Juan 9:17, y Jesús es crucificado y muere en la cruz, pues San Mateo 27, San Marcos 15, San Lucas 23, San Juan 19. Y por último, los gloriosos, la resurrección de Jesús. Encontramos en San Mateo 28:1, en San Marcos 16:6, en San Lucas 24, y por supuesto en la Primera Corintios 15:17, donde dice que si Jesús no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. La ascensión del Señor la narra San Lucas, tanto en el final de su relato del Evangelio, en el capítulo 24, como en el principio de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. La venida del Espíritu Santo, el hecho de Pentecostés, la primera vez que viene el Espíritu Santo, que no es un hecho único e irrepetible, pero sí la primera vez que viene el Espíritu Santo, ahí está en el Hechos 2:1. La asunción de la Santísima Virgen María, eso no está en el Evangelio. Sí, me van a decir que no está en la Biblia, pero miren ustedes, en Génesis 3:19 dice que la corrupción del sepulcro es consecuencia del pecado. Y si la Virgen María fue preservada de todo pecado, el dogma de la Inmaculada Concepción, tampoco tiene que participar en la corrupción del sepulcro, ¿verdad? Y luego la coronación de Nuestra Señora, yo le llamo más bien la glorificación plena de la Virgen María, pues está también, ella misma lo anuncia en Lucas 1:48, cuando dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, y luego la visión que se tiene en el Apocalipsis, que se puede atribuir a ella también como prototipo de la iglesia, donde está pues coronada en el cielo con las estrellas. Entonces, pues, este fue el método que Santo Domingo y sus frailes utilizaron para evangelizar, para contrarrestar la herejía de los albigenses. Llegaban, hacían 3 días de predicación. El primer día hablaban sobre la encarnación, el segundo día hablaban sobre la pasión, el tercer día sobre la glorificación, porque los primeros misterios del rosario que nacieron fueron los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, hasta que San Juan Pablo II agregó los luminosos. Pero ya les digo, el rosario entonces, que es básicamente la meditación en los misterios que llevan todo el relato de la vida, pasión, muerte y resurrección y glorificación de nuestro Señor y de la Virgen. Eso es básicamente el rosario, meditar en los misterios, mientras, claro, en cada misterio se reza un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria al Padre. Es una oración contemplativa y activa a la vez, que sirve para combatir las falsas doctrinas. Mi abuelita decía que la mentira luce mientras la verdad no llega. Luego, otra batalla interesante del rosario ya se da un poco después, allá por 1571, en el siglo XVI. Si ustedes se recuerdan, en ese momento estaba fuerte la cuestión del dominio que tenían los musulmanes en gran parte de Europa, sobre todo en España. Quienes han ido a España y conocen Toledo y conocen Granada y conocen sobre todo el sur de España, no podrán negar la influencia y presencia que tuvo
la cultura árabe en España, los musulmanes. Pero también podemos decir que resulta que cuando se da la batalla de Lepanto, que va a ser el 7 de octubre de 1571, bueno, el Papa San Pío V convoca a la Liga Santa, encabezada por supuesto por los estados pontificios, por el Reino de España y los demás reinos cristianos, para luchar en contra de ese dominio que tenían los musulmanes, y se da la batalla en el Golfo de Lepanto. San Pío V era dominico. Hizo dos cosas. La primera, le pidió a toda la cristiandad que rezara el Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen para la victoria de las armas cristianas. E introdujo en las letanías lauretanas la invocación: auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Mire, las oraciones de todo el pueblo de Dios tuvieron efecto y la batalla de Lepanto se ganó. Y con eso, pues, de alguna manera se garantizó el dominio cristiano en Europa. Y como recién había sido el descubrimiento de América a finales del siglo anterior, 1492, bueno, pues también entraban en la colada los territorios conquistados por España. Entonces, esta batalla también es muy importante, y es el rosario el arma que se utiliza para lograr la preservación de la fe cristiana, ¿verdad? Y sobre todo, pues, esa cruenta batalla, porque yo les digo una cosa: la agresión en contra del cristianismo ha estado desde el principio en las persecuciones y sigue hasta el día de hoy. Entonces, pues, el rosario también es un arma para ganar estas batallas, estas luchas, ¿sí? Y luego, otra que me interesa compartir con ustedes, se da precisamente en nuestro territorio. Resulta que había en Guatemala un territorio inhóspito, por cierto, ¿verdad? Con personas muy valientes, con habitantes muy valientes. Esto se llamaba el reino de Tezulutlán. Tezulutlán quiere decir en la lengua quechí, quiere decir tierra de guerreros. Y entonces resulta que sí, la tierra de guerreros era el único territorio que los españoles no habían logrado conquistar, ¿verdad? No habían logrado conquistar. Entonces resulta que, bueno, pues el presidente de la Real Audiencia, el gobernador del Reino de Guatemala, estaba organizando una armada en nombre del rey de España, don Alonso de Maldonado. Entonces estaban organizando un ejército para entrar a Tezulutlán a como diera lugar. O sea, a sangre y fuego, pues. Y entonces estaban organizando esta armada cuando los frailes dominicos, encabezados por Fray Bartolomé de las Casas, los famosos 4 dominicos de la fama, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Luis de Cáncer, Fray Rodrigo de Ladrá y Fray Pedro de Angulo, bueno, le dicen al presidente de la Real Audiencia: mire, ¿y entonces qué hacemos con las exhortaciones del Papa Pablo III? El Papa Pablo III está pidiendo, primero reconoce que los indígenas americanos son personas, son seres humanos, sujetos de la evangelización, y él dice que hay que conquistarlos pacíficamente a través de la predicación. Y entonces, como en son de burla, aquellos que no habían podido entrar por ninguna forma a Tezulutlán le dicen: bueno, ¿y ustedes creen que pueden ir a predicarles a estos y no van a salir como han salido tantos, como se dice, con los pies para adelante? Y entonces Fray Bartolomé les dice: sí, nosotros lo podemos intentar, pero eso sí, pues tenemos que tener algo oficial, ¿verdad?
papelito habla, decían los antiguos, ¿verdad? Y entonces, precisamente con don Alonso de Moreno, de Maldonado, en nombre del rey de España, el 2 de mayo de 1537, firman el acta, el acuerdo, para que los dominicos se hagan cargo de la conquista de Tezulutlán. Y entonces los dominicos, de una manera muy inteligente, ya tienen algunos indígenas, sobre todo quichés, que se han convertido al cristianismo, les enseñan cantos, les enseñan oraciones, y los mandan allá, pues como ellos son comerciantes, ¿verdad? Entonces ellos llegaban allá, y cuando llegaban cantaban las canciones y hacían las oraciones, y entonces despertaron la curiosidad de la gente. Y les preguntaron, bueno, ¿y quién es ese Jesús del que ustedes hablan? ¿Y quién es esa Virgen María a la que le cantan? ¿Qué es eso? Y aquellos, pues instruidos por los frailes, ¿verdad?, les dijeron, miren, nosotros sabemos las canciones, nosotros sabemos las oraciones, pero no sabemos explicarlas, porque eso los que la explican son los padres. Bueno, ¿y quiénes son los padres? Son unos españoles de la cabeza rapada y que visten de blanco. Ellos no vienen con armas, ellos solo rezan y cantan y no hacen daño. Y entonces los de Tezulutlán les dicen, bueno, ¿y por qué no les piden a ellos que vengan y nos enseñen a nosotros también? Al sordo se lo dijeron. Y entonces resulta que los frailes dominicos, utilizando métodos didácticos, canciones, obras de teatro, danzas, bueno, llevan el mensaje del Evangelio y logran la única conquista pacífica en todo el continente americano a base de oraciones y sobre todo de las Avemarías del Santo Rosario. Y entonces convierten la tierra de guerreros, Tezulutlán, en la tierra de la vera paz, que como decían las actas fue administrada por los padres dominicos. Ahí está el famoso convento de San Jerónimo, allá en Baja Verapaz, en Cobán, en toda esa parte. Son los dominicos los que llevaron la evangelización. Es más, el propio rey de España, el emperador Carlos V, reconoció la nobleza de los dirigentes de los quechíes, invitó a don Juan de Matalbás. Don Juan le dio el título de don, el título de noble, lo invitó a visitar España, no como prisionero, sino como embajador. Y miren ustedes, don Juan de Matalbás estuvo en España, el rey Carlos V, el emperador Carlos V, tomó bajo su protección lo que había sido Tezulutlán, por eso la ciudad de Cobán es la ciudad imperial de Carlos V, y le regaló a don Juan de Matalbás 2 campanas. Una se perdió en la playa porque la pusieron en la arena y con el peso de la campana pasó el tiempo y la arena prácticamente se tragó la campana, pero la otra sí la llevaron y está todavía en San Juan Chamelco. Resumen entonces, 3 batallas. La primera, contra las falsas doctrinas que se estaban esparciendo, contra los albigenses. Mis amados hermanos y hermanas, hoy nosotros, en este siglo XXI, estamos enfrentados a una batalla terrible contra falsas doctrinas. A través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y demás. Mire usted, a diario recibimos mensajes y nos enseñan cosas raras y ahora pues todo el mundo tiene acceso a documentos de la New Age y por ahí está no sé qué de la Gran Pirámide, y entonces resulta que hay gente que nunca ha leído el catecismo de la iglesia, que nunca ha leído la Sagrada Escritura, pero que conoce las obras de Allan Kardec y de no sé quién y de no sé cuántos, y entonces, mire usted, y hacen un revoltijo de cosas que, ¿para qué le voy a decir? Primero, estamos entonces enfrentados también a esas falsas doctrinas.
y que nos las presentan muy bonitas, muy científicas y con todos los medios. Sí, pero no son verdaderas. Y contra eso, ¿qué tenemos que hacer? Mire, conocer el Evangelio, rezar, pedirle al Señor. Entonces el rosario puede ser el arma, porque mire, el rosario es el Evangelio de los que no saben leer. Mire, mi abuelita nunca leyó la Sagrada Escritura, pero se sabía el rosario de memoria y lo rezaba todos los días. Y ella estaba segura de que Jesús nació, de que Jesús predicó, de que Jesús padeció y de que Jesús murió por nosotros y resucitó y está en la gloria y nos espera. O sea, ella conocía muy bien el plan de salvación a través de los misterios del rosario. Segundo, también estamos enfrentados ahora, como les digo, al dominio de ideas. Tristemente tengo que decirlo, incluso se están imponiendo leyes en varios países en contra de nuestra fe. Miren ustedes, está llegando el momento en el que ser católico y ser fiel a la doctrina de la Iglesia Católica puede llegar a poner en peligro el empleo y hasta la vida de una persona. Y por otro lado, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos está invitando a la vida de sinodalidad, es decir, a caminar juntos, a llevar la palabra de Dios, a llevar el Evangelio a los que no lo conocen. No con las armas desenvainadas, tratando a los que no piensan como nosotros de, qué sé yo, de paganos, de herejes, de cismáticos, de que no sé qué, que no sé cuándo. No, nos invita a que nosotros llevemos la doctrina de nuestro Señor, que nosotros hagamos vida el Evangelio. Lumen Gentium 33 dice que estamos llamados a ser presente y operante a Cristo en los lugares y condiciones donde la iglesia necesita ser sal de la tierra, y ahí estamos nosotros. Ahora bien, también el rosario puede ser un arma. Mire, cuántas veces a mí, viéndome rezar el rosario, ¿y usted reza el rosario? Sí, yo lo rezo. Mire usted, ¿y eso del rosario cómo se hace tal? Bueno, entonces, hermanos, el Santo Rosario, que como les decía es un resumen del Evangelio, es el arma de estos tiempos que nosotros tenemos que esgrimir para defender, para fortalecer en nosotros y para difundir, llevándola a los demás, nuestra santa fe, la fe católica. Entonces, mis amados hermanos, nosotros que tenemos la dicha de tener a la Santísima Virgen del Rosario como reina y patrona de Guatemala, coronada pontificiamente por Monseñor Luis de Urizur en 1934 por orden del Papa Pío XI. Nosotros que tenemos a la Virgen del Rosario en Quetzaltenango, coronada personalmente por nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Pues hermanos, nosotros somos llamados a formar, como quien dice, ese ejército de oración, ese ejército de evangelización que tiene en sus manos el arma preciosa del Santo Rosario. No se olviden que el Padre Peyton decía: familia que reza unida permanece unida. Y no hay cadena más fuerte para unir a las familias que la cadena de Ave Marías del Santo Rosario. Así es que, bueno, yo aprendí a rezar el rosario sentado en las rodillas de mi abuelita, que lo rezaba todos los días, y llegó a penetrar de tal manera en mi vida que si me quieren quitar el rosario, pues me tendrán que quitar el corazón. Y yo no puedo acostarme a dormir tranquilo si no he terminado de rezar mi rosario. Así es que les invito a utilizar el arma para estos tiempos, el arma del Santo Rosario, para enfrentar las múltiples y tremendas batallas que nos están acechando.